Hola amigos, hoy vengo con un tema muy interesante. ¿Por qué Satanás será suelto después del milenio? Sobre esto estaremos hablando en este video. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte, dejar su like, apoyando así nuestro canal. Nuestro objetivo en este canal es impartir la palabra de Dios que puede salvar vidas. Bien, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, en este pasaje vemos que el ángel que subyugará a Satanás es anónimo, o sea que no es Jesús mismo, ni tampoco Miguel o Gabriel o algún otro ángel de alto rango. Y esto es una declaración dramática de que Satanás no es lo opuesto de Dios o su igual, y que Dios puede fácilmente detener la actividad de Satanás. En esto vemos que la fuerza, o sea el poder de Satanás es completamente limitado. Su poder y su actividad en esta tierra es completamente controlada por el Dios Todopoderoso. Pero hay algo que es muy importante nosotros entender aquí. Dios muchas veces permite al enemigo seguir con sus planes, que aún en su maldad, él indirectamente sirve a Dios en sus propósitos. Y esto es lo que vemos hoy en día, el diablo actuando sobre la faz de la tierra, colocando odio, colocando rencor en las personas, conflictos, guerras en el mundo. Pero conforme hemos leído el capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis, vemos que el que lidiará con Satanás para encerrarlo en la prisión no es Dios, sino un ángel. Mire bien, un simple ángel podrá detener a Satanás. Esto vemos que Dios fácilmente podrá detener a Satanás con sus planes, con sus actividades en esta tierra, en el tiempo en que él desee. En el mismo pasaje donde hemos leído, dice que el ángel lo prendió, lo ató y lo arrojó en la prisión y puso su sello sobre él. Fíjese que este mismo acto Satanás intentó hacer con Jesús en la tumba, pero él no pudo. Pero aquí podemos ver que Dios no tuvo ningún problema para atar a Satanás. Y esto aquí debemos entender que su encarcelamiento no será un castigo, sino más bien para restringirlo de sus actividades. En esto vemos que cuando Satanás sea lanzado en la prisión, él ya no podrá más hacer lo que antes hacía. Todas sus actividades serán completamente restringidas. Bien, cuando hablamos acerca del encarcelamiento de Satanás, muchas personas preguntan, ¿qué tipo de cadena puede atar al diablo? No sabemos bien, pero Dios puede muy bien crear esa cadena para ese exacto propósito. Y sabemos también que justo ahora hay espíritus demoníacos encarcelados y aprisionados según el libro de Judas. Bien, y si Dios puede atarlos a esos demonios hasta ahora, Él puede encadenar a Satanás 1000 años. Y todo esto podemos ver en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí podemos ver que después de la gran tribulación, cuando Cristo empiece a reinar en esta tierra durante el milenio, Satanás será preso, conforme está escrito en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Pero quisiera destacar aquí un tema muy interesante, que también es el tema de nuestro video. ¿Por qué Satanás será suelto después del milenio? En el mismo pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bien, para entender esto aquí del por qué Dios permitirá que Satanás sea suelto luego después del milenio, debemos entender que en el periodo del milenio habrán 2 grupos de personas. Yo ya hablé en un video anterior sobre esto. Habrán 2 grupos de personas: los que ya tuvieron un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado semejante a Cristo, y los pueblos naturales, los pueblos que estarán sujetos aún a pecar y también estarán sujetos a la muerte. Y como prueba de que habrá pecadores en el milenio y que a pesar del reinado justo del Mesías aún no lo aceptarán, el Señor permitirá que Satanás sea suelto por un poco de tiempo.
y el propósito de Satanás será de engañar a las naciones. En esto vemos que en el Armagedón Satanás utilizará al anticristo y al falso profeta, quedando él como cabecilla, pero acá en el milenio él mismo tendrá que enfrentar a aquel a quien desde el principio él se opuso. Esto aquí vemos la última rebelión de Satanás y su condenación. Entonces vemos que el motivo por lo cual Dios va a permitir a Satanás ser suelto es porque habrán aún los pueblos naturales, los pueblos que aún no creerán en el Mesías y que darán oído a Satanás. Entonces Dios probará a los que nacieron durante el milenio. Algo interesante es que podemos ver en este pasaje es la del Gog y Magog, que son los que participarán en esta rebelión, según descrito en el libro de Apocalipsis. La del Gog y Magog también encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, que representa un conjunto de naciones del norte que se levantarán antes del milenio, y esto probablemente en el inicio de la gran tribulación. Es importante resaltar aquí que al total habrán 3 grandes batallas. El primero es la del Gog y Magog, que se dará probablemente al inicio de la gran tribulación. Y el segundo será del Armagedón, que se dará al final de la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16. La última, luego después del milenio, está escrito en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 8. Será cuando Satanás sea suelto para engañar las naciones. Cuando Satanás sea suelto de su prisión, él logrará engañar nuevamente las naciones. Debemos entender, vuelvo a repetir, que durante el milenio habrán los pueblos naturales. Ellos todavía estarán sujetos al pecado, a la muerte, a enfermarse. Todavía la influencia del pecado estará sobre ellos. Y para probar a este grupo de personas, Dios permitirá que Satanás sea suelto por un poco de tiempo. Y como dije, él reunirá todas las naciones a través de su engaño, de su astucia, para levantarse contra el pueblo de Dios, o sea, contra el pueblo de Israel. Ellos intentarán cercar el campamento santo, o sea, Jerusalén, el capital del reino de Israel, así como en Armagedón. Pero así como Elías clamó y fuego descendió del cielo, así también Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá, y de esta manera librará a su pueblo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, a donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Está escrito en la palabra de Dios. Ahí será el fin y la derrota definitiva de Satanás. La victoria será siempre del pueblo de Dios. Y luego de todo esto será el juicio ante el gran trono blanco. Encerramos aquí nuestro video. Si te gustó el tema, no olvides de dejar su like, de compartirlo a más personas para que también sean bendecidos a través de estos contenidos. Que Dios les bendiga.